Hola, mi nombre es Rodrigo Gómez Ferranti y este es el segundo video de la serie de videos introductorios al estudio básico de electricidad. En este video vamos a trabajar sobre los conceptos de tensión eléctrica y corriente eléctrica. Empecemos. En el video anterior hablamos del átomo, hablamos de las partículas que lo conforman, vimos que el protón es una partícula positiva que se encuentra en el núcleo del átomo y que dependiendo de la cantidad de protones era lo que iba a definir qué elemento o qué átomo era el que estábamos observando. Mientras que el electrón era una partícula negativa que estaba en los orbitales del átomo y que iba a definir la carga eléctrica de ese átomo. Sabemos que en la naturaleza los átomos tienden a ser neutros, es decir, que tienden a tener la misma cantidad de protones que de electrones, para mantenerse equilibrados eléctricamente. Pero muchas veces por factores externos puede suceder que ese átomo neutro pierda electrones o que los gane, que tenga más electrones que los que necesite para ser neutros. A este proceso se lo llama ionización. Cuando el átomo neutro pierde electrones, pasa a ser positivo, ya que tiene más cargas positivas que negativas. Tiene más protones que electrones. Se puede decir entonces que un átomo positivo es un átomo al que le faltan electrones para poder ser neutro. Por otra parte, si el átomo gana electrones, pasaría a ser un átomo negativo, ya que tendría más cargas negativas que positivas. Sabiendo esto, para seguir con la explicación, vamos a tomar por ejemplo un átomo de helio. Si lo buscamos en la tabla periódica, podemos ver que el átomo de helio es aquel que tiene dos protones. Por lo tanto, necesitará dos electrones para poder ser neutro. Si a este átomo de helio le quitamos un electrón, el átomo pasará a ser positivo, ya que tendrá dos protones y un electrón, es decir, dos cargas positivas y una negativa. Por otra parte, si este átomo gana un electrón, pasará a ser negativo, ya que pasará a tener tres cargas negativas contra dos positivas. Ahora bien, tenemos en pantalla un átomo positivo a la derecha y un átomo negativo a la izquierda. Sabemos que por la diferencia de cantidad de electrones y de protones, estos dos átomos, para intentar ser neutros, están haciendo fuerza hacia su exterior. En el átomo negativo vemos una fuerza de repulsión, de empuje. Esa fuerza está dada ya que quiere sacarse ese electrón de encima, ese electrón que le sobra, quiere sacárselo, pero para esto deberá encontrar algún lugar a donde ubicarlo, no puede arrojarlo hacia el aire. Por otra parte, el átomo positivo vemos que tiene una fuerza de atracción. Esa fuerza de atracción está dada a querer atraer algún electrón libre que pueda sobrar de algún otro átomo o que esté dando vueltas por ahí. Vemos que entre ambos átomos hay una barra negra que los separa. Esto quiere decir que los átomos están bastante separados, están en lugares distintos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos un átomo positivo y un átomo negativo cerca? Lo que sucedería es que la fuerza de repulsión del átomo negativo con la fuerza de atracción del átomo positivo se alinearían, haciendo que esa fuerza sea lo suficientemente grande para hacer que el electrón que sobra en el átomo negativo pase al átomo positivo. De esta manera quedando dos átomos completamente neutros, ya que tienen la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Qué pasaría si juntamos un montón de átomos neutros de helio en un recipiente imaginario y en cada uno de sus extremos colocamos átomos de helio con distintas cargas? Ponemos del lado izquierdo átomos de helio con carga negativa, es decir, les sobran electrones. Y a la derecha átomos de helio con carga positiva, es decir, les faltan electrones para ser neutros. Lo que sucederá es que del lado negativo habrá una fuerza de empuje por los electrones que sobran, mientras que del lado derecho habrá una fuerza de atracción por los electrones que faltan. Estas dos fuerzas se van a ejercer sobre los átomos neutros que
oficiarán como conductores entre las dos diferencias de potencial, positivo y negativo. Y es acá cuando llegamos al primer concepto de este video, que es tensión eléctrica. La tensión eléctrica es la diferencia entre la fuerza de empuje de un lado y la fuerza de atracción del otro, que va a generar sobre los átomos neutros que están en el medio. Por supuesto que si esta fuerza es lo suficientemente grande, va a generar una corriente eléctrica desde los átomos negativos hacia los átomos positivos, donde se van a transferir electrones, mientras que los átomos neutros van a oficiar de conductores, como si fueran transportadores de esos electrones que sobran de un lado para llegar hacia el otro lugar donde faltan. Ahora que ya mencionamos los dos conceptos principales del video, vamos a analizar las principales diferencias que tienen. Bueno, primero podemos observar que la tensión eléctrica es quien provoca la corriente eléctrica. Es la tensión eléctrica una fuerza de la diferencia de potencial, y así la vamos a definir. La tensión eléctrica es la magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Es decir, es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. Otras formas de llamar a la tensión eléctrica es con la letra B corta, también otra forma es decirle voltaje, de ahí viene la letra B corta. Otra forma es fuerza electromotriz, FEM. ¿Por qué fuerza electromotriz? Bueno, muy simple, electro es de electrones, motriz de movimiento, es decir, la fuerza que le da movimiento a los electrones. Y por último, diferencia de potencial, porque sabemos que un lado es positivo y otro es negativo. Esa diferencia de potencial es lo que se llama tensión eléctrica. La unidad de medición, la unidad con la que se cuantifica la magnitud de esta tensión, es el volt o voltio, y también se abrevia con la letra B corta. Y por último, el instrumento más común con el que se utiliza para medir la tensión eléctrica se llama voltímetro. Ahora, pasando a la corriente eléctrica, la vamos a definir como el movimiento ordenado de electrones a través de un material conductor. Es decir, son esos electrones yendo desde un lugar que sobran hacia un lugar que faltan. Otra forma de llamar a la corriente eléctrica es con la letra I, imprenta mayúscula, que viene de intensidad de corriente eléctrica, también es otra forma de llamarlo, o simplemente corriente eléctrica. Y también puede ser que en algunos lugares la llamen a la corriente eléctrica como amperaje. Esto se debe a que su unidad de medición es el ampere, que se abrevia con la letra A. Y el instrumento de medición que se utiliza para medir la corriente eléctrica comúnmente se llama o es el amperímetro. En este esquema que estuvimos analizando recién con átomos de helio, sería lo mismo si pensaríamos el mismo esquema con cualquier otro tipo de átomos. Yo elegí el átomo de helio porque tiene pocos protones, entonces era mucho más simple a la hora de graficarlo. Pero lo importante es que esto puede suceder con cualquier átomo, siempre y cuando le sobren electrones, le falten electrones o estén neutros. En el siguiente esquema vamos a trabajar de esta manera. Para no dibujar todos los átomos, los protones y los electrones, vamos a directamente poner que los átomos son o positivos o negativos o neutros. Ni siquiera importaría que sean del mismo átomo. Podría ser helio, hierro, cobre o cualquier material, siempre y cuando falten electrones, sobren electrones o haya átomos neutros. Lo importante es que haya una fuerza de empuje, una fuerza de atracción, a la cual llamaremos diferencia de potencial o tensión eléctrica, y esta tensión eléctrica va a provocar la corriente eléctrica, es decir, el movimiento ordenado de electrones desde el potencial negativo hacia el potencial positivo. Resta decir que si aumentamos la cantidad de átomos negativos en un extremo y aumentamos la cantidad de átomos positivos en el otro extremo, lo que va a suceder es que esas fuerzas, tanto la de empuje como de atracción, van a crecer, haciendo que también aumente el voltaje y por lo tanto haya más fuerza que empuje a los electrones, haciendo que haya también más cantidad de electrones, como podemos ver en el siguiente dibujo.
al agregar más cantidad de átomos positivos y negativos, lo que sucede es que aumenta la tensión y la corriente. Por el contrario, si disminuiríamos la cantidad de átomos positivos y negativos en los extremos, lo que sucedería es que también disminuiría la tensión eléctrica y por lo tanto la corriente eléctrica. Ya para finalizar y para que todo esto teórico tenga un poco más de sentido en lo práctico, vamos a analizar este siguiente circuito, donde podemos ver una lámpara conectada a una batería, la cual hace que ésta se encienda e ilumina. Si nosotros tradujéramos este esquema que estamos viendo de esta manera al esquema anterior de átomos neutros positivos y negativos, la figura quedaría de la siguiente manera. Podemos ver cómo en los polos de la batería es donde se ubican los átomos positivos y negativos. Por dentro de la batería están separados, no pueden comunicarse, pero están unidos entre sí por átomos neutros. Los átomos neutros verdes que vemos sería el material conductor. Los átomos neutros naranjas es el filamento de la lámpara. Es esa parte del material que se va a recalentar para iluminar. Ahora vamos a ordenar este esquema de forma horizontal, como lo veníamos haciendo antes, y nos quedaría de esta manera. Vemos como el polo negativo de la batería es quien hace el empuje de los electrones, el polo positivo es quien hace la atracción de esos electrones. Los átomos neutros son quienes conducen la electricidad, quienes permiten que los electrones vayan a través de ellos. Y los átomos neutros de color naranja son de otro material distinto a los de color verde, que tiene una propiedad que es la resistencia eléctrica, que va a hacer que liberen calor y luz. Pero esta propiedad la vamos a trabajar en el video siguiente, en el tercer video, donde vamos a ver cómo se relaciona la tensión eléctrica, la corriente eléctrica, junto con la resistencia eléctrica. Bueno, y esto fue el video 2 acerca de la tensión y la corriente eléctrica. Espero que les haya gustado y que les haya entendido. Nos vemos en el próximo video.